Esta es la primera parte de dos que habrá de la presentación sobre la unidad 4, Siglo de Oro, la sátira barroca. Para empezar, quiero hablarles un poco del barroco en general, del término barroco, de su historia y luego la teoría del barroco, digámoslo así. El término al principio era despectivo, era algo que se decía para hablar de lo que pasó en el arte, la pintura, la arquitectura, también la escultura, cuando cayó en decadencia el clasicismo renacentista, que los historiadores del arte en el siglo XIX admiraban y pensaban que el barroco era algo desastroso que había ocurrido cuando el Renacimiento no se mantuvo, y se asocia sobre todo con la idea del adorno excesivo, el horror vacui, el miedo del vacío, ¿no? Que es un buen ejemplo la imagen que tienen a la derecha de la iglesia de Santa María Tonatzintla en Cholula, que es un ejemplo del barroco latinoamericano. Bien, fue a finales del siglo XIX, principios del XX, un historiador del arte alemán, Heinrich Wölfflin, quien realmente inició la rehabilitación del concepto del barroco como algo positivo, como algo distinto al clasicismo, que tiene sus características formales propios. Y entre otras cosas, por ejemplo, dice que habla del espacio pictórico. Para él, la organización en el clasicismo renacentista es lineal, y el barroco son más bien colores en movimiento, es más dinámico. Y entonces también habla de la forma cerrada del clasicismo y las formas abiertas en el barroco, que ahora después veremos, porque es muy frecuente en el barroco la composición en que hay algo fuera del marco que realmente es el centro de interés. Eso es muy importante en muchos cuadros y también en obras literarias de otro modo, pero por igual, ¿no? Entonces hay esta serie de distinciones formales que introduce Wölfflin y describe la diferencia, y uno empieza a entender entonces que hay una distinta sensibilidad que se expresa en el barroco. Y entonces empiezan los historiadores del arte, sobre todo al principio por lo menos, a tratar de explicar esas diferencias. Y hablan del arte de la contrarreforma, del arte de la monarquía absolutista, también quizás de una idea de crisis del Renacimiento, ¿no? El humanismo renacentista entra en crisis. De esto hablaré también un poco más adelante en la parte sobre la sátira. Y en fin, a partir de un cierto momento, 1920, 1930, también empieza este concepto poco a poco a extenderse a otras artes y otras esferas, incluso de la vida cultural y de la historia. Se habla de música barroca, de literatura, poesía barroca, también poco a poco teología, filosofía, y al final se convierte en un concepto de época, la época barroca. Y no debemos olvidar, ni muchísimo menos, la proyección del barroco en Latinoamérica, que viene a ser como, claro, se asocia con la época colonial, pero también es una parte permanente de cierta sensibilidad hispanoamericana y tiene que ver con también la resistencia al colonialismo, y hay una complejidad muy interesante allí, de que hablaremos un poco más la semana que viene en la unidad 5. Y más adelante, cuando hablemos del realismo mágico, veremos que hay una especie de neobarroco en el realismo mágico hispanoamericano. Bien, entonces lo que sí se ve en el fondo es que en el barroco se trata en parte de una cuestión de la relación entre el arte y el poder. Y por una parte es arte en servicio del poder, es una manipulación ideológica de la audiencia que José Antonio Maravall, en un libro importante, La cultura del barroco, llama una cultura dirigida, desde arriba, ¿no?
por parte de, puede ser autoridad de la iglesia o puede ser de la corona, de la monarquía, pero en fin, se trata entonces de conmover a la audiencia para dirigir la reacción para ciertos fines ideológicos, un tipo de control penetrante desde dentro, formando la subjetividad de personas obedientes, súbditos. Pero hay también otro barroco, o por lo menos algunos hemos querido ver un barroco distinto, un barroco crítico, un barroco que comparte con el otro la reflexión sobre los medios que utiliza el arte y la literatura para comunicar y para influenciar la audiencia, pero no con esa finalidad necesariamente de controlar o de someter, sino un poco dejando todo en el aire, dejándolo en cuestión. Y a veces quizás no es tan fácil diferenciar un barroco del otro, pero yo creo que sí que son dos vertientes, en teoría por lo menos, distintos. Un efecto muy importante en el barroco que vamos a ver esta semana en la sátira y la semana que viene lo vamos a ver en otros, con otro tono más serio, más solemne, pero común en ambas unidades, vamos a ver el desengaño. El desengaño entonces es un efecto estético que combina, por así decir, el despliegue de las capacidades humanas típico del humanismo renacentista, que valoriza mucho el ser humano, ¿no? Y sus sentidos, su capacidad de gozar, de placer, de disfrutar de lo bello, ¿no? De lo armonioso, pero combina eso con el memento mori gótico, de un poco más medieval. Es una forma de hablar del desengaño, una especie de combinación o síntesis, si quieren, de lo medieval y lo renacentista. Entonces nos invita a disfrutar, fascinados, la belleza y la variedad de las cosas de este mundo, la naturaleza, la hermosura del cuerpo humano, los placeres intelectuales y sensuales. Todo lo que el ser humano es capaz de crear y maravillarse un poco de todo aquello. Pero al final nos recuerda, de manera abrupta a veces, que todo es vanidad y que vamos a morir y que si no anclamos nuestra experiencia, nuestra espiritualidad en algo más allá de este mundo transitorio, entonces estamos condenados, ¿no? Y un buen símbolo de esto, muy importante en el barroco, es María Magdalena. Aquí tenemos un cuadro de la Magdalena penitente del taller de Tiziano, de mediados del siglo XVI. Entonces es un poco, se puede decir que es de una sensibilidad más bien renacentista. Allí está la calavera, pero tampoco es el enfoque del cuadro. Ella sí está mirando hacia el cielo, ¿no? Y esa dirección de la mirada hacia arriba empieza a hacernos pensar en una sensibilidad más bien barroca. Se puede hablar de otro término que utilizan los historiadores del arte, que yo no uso mucho, pero lo voy a mencionar ahora, manierismo. El manierismo a veces se introduce como una etapa intermedia entre el Renacimiento y el Barroco. Es transicional y hay muchos artistas, pintores, ¿no? Pintores importantes como Tiziano y también el Greco en España, que se asocian con el manierismo. No he podido resistir la tentación de incluir este cuadro, que me parece que ejemplifica muy bien el desengaño barroco. Vemos cómo fluctúa la mirada, ¿no? Entre contemplar la belleza sensual de la mujer y luego siempre nos obliga a volver a la calavera. Y para terminar esta primera parte, este primer vídeo sobre
la sátira barroca, les quiero leer este soneto de Luis de Góngora y tiene mi comentario allí a la derecha. Es un magnífico ejemplo, ¿no?, del desengaño en un soneto. La dulce boca que a gustar convida un humor entre perlas destilado, y a no envidiar aquel licor sagrado que a Júpiter ministra el garzón de Ida. Amantes, no toquéis si queréis vida, porque entre un labio y otro colorado, amor está, de su veneno armado, cual entre flor y flor sierpe escondida. No os engañen las rosas que a la aurora diréis que aljofaradas y olorosas se le cayeron del purpúreo seno. Manzanas son de tántalo y no rosas, que pronto huyen del que incitan obra, y solo del amor queda el veneno.